Shalom, shalom, amados hermanos. El día de hoy nos hemos reunido, ¿verdad?, para poder estudiar la porción número 5 de la Parashá. Esta porción lleva por título Hayei Sará. Hayei Sará lo podemos entender como los años de Sara o la vida de Sara. Y paradójicamente esta porción comienza narrándonos cómo fue su muerte, el momento de su muerte, mejor dicho. En esta porción la vamos a estudiar desde el capítulo 23, versículo 1, al capítulo 25, versículo 8 del libro de Bereshit Génesis. Así que vamos a bendecir el nombre del Eterno. Bendito seas tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, tú que nos has santificado entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Adonai, el dador de la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, damos exhortación a esta parashá, pedimos que sea tu bendito Ruach HaKodesh el que nos sea guiando en cada palabra, en cada versículo y en cada parte de esta exhortación. Te pedimos de que tú nos ministres y que esta enseñanza sea de gran provecho para nuestras vidas, como lo ha sido cada semana. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Entonces nos dedicamos al estudio de Hayei Sará. Podemos ver lo siguiente en el capítulo 23, versículo 1 y 2. De esta manera empieza esta parashá. Y dice así: Y vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Vamos a ver algo muy curioso que podemos verlo desde el original hebreo. Quizás muchas veces al solamente leer una traducción lo vamos a comprender de una forma distinta, pero el original hebreo nos muestra lo siguiente con respecto a cuántos fueron los años de Sara. La escritura hace distinción y separa los años de Sara en tres ciclos: 100 años, 20 años y 7 años. Es decir, de esa manera se relata en el hebreo y la traducción simplemente lo simplificó en 127 años. Pero si sabemos de que la Torá está haciendo una distinción, es porque algo nos quiere revelar a través de esto. Esto es entendido que a los 100 era como a los 20, y a los 20 era como a los 7. Finaliza diciendo: fueron los años de Sará, es decir, fueron igual de íntegros en cada uno de ellos. Es decir, es una mujer que vivió en integridad, y por eso tiene este honor, ¿verdad? Que se le recuerde como la matriarca principal del pueblo de Israel, la esposa de Abraham, que es el patriarca principal. Entonces, amados, es muy importante que nosotros podamos apreciar con respecto a esto, que tantos fueron los años de Sara, es decir, que hubo integridad en cada uno de estos años. Vamos a ver de que Abraham hizo duelo por ella. Hizo duelo por un ser querido, que Abraham lloró, que estuvo quizás en una situación de congoja, en una situación de aflicción, y es permitido para nosotros poder sentirnos así. Muchas veces se tiende a juzgar o prejuzgar cuando una persona que sirve al Eterno está pasando por dolor, cuando una persona que sirve al Eterno está pasando por alguna afección o por un duelo, ¿verdad? Pero es lícito el poder sentirse mal, así también como es lícito tener que levantarse. Vamos a ver los siguientes versículos. El versículo 3 dice: Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo. Esto nos va a mostrar un tremendo realce entre lo que vimos en el versículo 2 y lo que ahora vemos en el versículo 3. El versículo 2 nos decía que Abraham hizo duelo y lloró. Y ya para el versículo 3 nos dice: y se levantó. Es decir, hubo un cambio. Pasó de un estado emocional crítico, ¿verdad?, en el cual lloró a su difunta, lloró a su muerta, ¿verdad? Pero ahora hubo un cambio en él. Y ese cambio fue levantarse. Vamos a ver que esa palabra, se levantó, ¿verdad?, es la palabra kum en hebreo, y lo cual lo podemos entender de la siguiente forma. Este levantamiento denota un cambio de actitud en medio del luto de Abraham. Pasó de llorar a encargarse de los trámites fúnebres de su difunta. Es decir,
No dejó que la pena lo corcomiera, que la pena lo tumbara, que la pena lo tuviera totalmente sometido, sino que lloró. Lloró ese momento, esa aflicción de no tener que ver más a su muerta, a su amada, a su esposa, que tenía que dejarla partir, ¿verdad? Y Abraham lloró. Lloró por ese ser amado, lloró por ese ser querido, pero también hizo una pausa para poder levantarse y para poder encargarse de lo que realmente a él le correspondía para ese momento, que era gestionar los trámites fúnebres. Imagínense, extranjeros, en una tierra que no es de ellos, pero que sí le era prometida. Y vamos a ver que nosotros también tenemos esperanzas, amados. Lo único que nos hace la diferencia entre el mundo y nosotros con respecto a la hora de la muerte es las esperanzas que nosotros tenemos. Para todo israelita está permitido el sufrir y el llorar. Sin embargo, no podemos quedarnos estancados en este círculo vicioso, pues tenemos algo que el mundo no, y eso es la esperanza. La esperanza, amados. Muchas veces nos preguntamos que ¿por qué algunos que son malvados prosperan? ¿Por qué algunos que quizás no obedecen los mandamientos parecieran estar más bendecidos que nosotros, que somos los que sí guardamos Torah, ¿verdad? Pero al final del día, en la vanidad del mundo, ¿qué podemos hallar? Simplemente nada. Y para nosotros, los que realmente hemos confiado, los que hemos creído, los que hemos obedecido a Yeshua, tenemos esa esperanza de vida eterna. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 16. Pablo está consolando a los hermanos de Tesalónica y les dice, no estén tristes por los que ya partieron. Ellos tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que si Yeshua HaMashiach murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Entonces, nosotros, amados, que somos seguidores de Yeshua, frente a la muerte, sí, podemos llorar, podemos sufrir, pero también debemos entender que tenemos un Elohim que nos ha dado esperanza, que nosotros aguardamos a un día resucitar en él. Juan capítulo 11, versículo del 23 al 27 nos dice lo siguiente. Yeshua le dice, tu hermano se levantará. Marta le dice, sé que se levantará en la resurrección, en el día postrero. Yeshua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice, sí, Adón, yo he creído que tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente, el que viene al mundo. Entonces, amados, esa es la gran distinción. Sufrimos, lloramos, pero también tenemos que levantarnos. También tenemos que seguir adelante y encargarnos de aquello que Adonai nos ha dado. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir, y Adonai en todo nos sustenta. Vamos a continuar con lo que sucede más adelante, cuando Abraham tiene que gestionar esta tierra, se ve en medio de los hijos de Het, ¿verdad? Y tiene que comenzar a gestionar esta tierra para poder sepultar a su muerta. Y esto es una lección tremenda para los varones que tienen esposa. Veamos lo que dice Abraham. Forastero y extranjero soy entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros, y sepultaré mi difunta lejos de mi presencia. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, diciendo, óyenos, Adonai mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Estas es tremendas palabras que dicen los hijos de Het para referirse a Abraham. Vamos a entenderlo. Primeramente, Abraham les dice, yo soy forastero y extranjero entre ustedes. Nosotros vemos de que el libro de Primera de Pedro, capítulo 2,
Pedro también se refiere a sí mismo, a aquellos que hemos venido a ser injertados, a aquellos que estamos siendo repatriados al pueblo de Israel. Pedro les dice así: amados, os ruego como extranjero y peregrino, que no os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de los malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Es decir, Abraham entre gentiles, que eran los hijos de Het, ¿verdad? Él vivía como un extranjero y peregrino, como un extranjero peregrino, no haciéndose parte de sus costumbres, sino que viviendo en la integridad, tal cual como lo dice Pedro, que glorifiquen a Elohim en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Es decir, ellos podían reconocer a Abraham como un príncipe de Elohim por cuanto el comportamiento de Abraham entre ellos. Es decir, Abraham era totalmente diferente. ¿Y qué es lo que hacía diferente a Abraham? El poder guardar los mandamientos, vivir sometido a la voluntad del Padre y vivir haciendo su voluntad plasmada en la Torá. Vamos a ver que la frase extranjero y forastero no es la más certera en esta traducción, dado que se usa la palabra toshab, la cual viene a significar morador o residente. Por ejemplo, como lo vemos en 1 de Pedro capítulo 2, extranjero y peregrino. Entonces, esto expresa la condición de Abraham entre los hititas y los cananeos, forastero en cuanto a su origen, es decir, él provenía de la tierra de Ur, pasó por Harán, luego llegó a Canaán, ¿verdad? Pero residente de la tierra en cuanto a la promesa de Adonai. Entonces, esa es la gran diferencia, amados, que él era residente allí esperando de que esa tierra fuera suya, tal cual como Adonai se lo había prometido. Muchos creen que para este punto ya la tierra, Abraham se hacía dueño de la tierra, y vemos que no. Abraham esperaba que la promesa de Adonai se cumpliera sin apurar nada a él por sus propios méritos. Es por esto que tiene que comprar una tierra para sepultar a su difunto. Vamos a ver, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Eso es lo que dijeron los hititas, ¿verdad? A Abraham. La palabra príncipe es la palabra nací, lo cual hace alusión a un juez. Es decir, ¿qué hizo Abraham para ser reconocido así por los cananeos? ¿Qué es tanto lo que hacía Abraham para poder ser reconocido como un juez, un príncipe de Elohim entre ellos? La misma Torá nos da la respuesta. Bereshit 26, versículo 5. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, en el contexto los cananeos vieron que Abraham era diferente a ellos por su forma de vivir. Entonces, este es el momento en el cual la Torá muchas veces nos confronta, a ti y a mí, nos confronta y nos pega de frente y nos dice, a ver, ¿qué es lo que te hace a ti diferente del mundo? ¿Realmente te diferencias tú del resto? ¿Realmente tu entorno te reconoce como un príncipe de Elohim? ¿Como una persona que vive totalmente diferente en cuanto a los gentiles? ¿O simplemente cuando estás ahí en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, cuando estás en tus actividades, te desenvuelves igual que ellos, sin marcar esa diferencia de no, yo soy un hebreo? Hoy día, tristemente, amados, hay muchos hebreos de boca, que hablan, que hablan, que hablan, que dicen, que dicen, que dicen, pero no hacen, no hacen, no marcan la diferencia entre los gentiles y ellos. En todo su vecindario quizás hay muchos gentiles, y con gentiles me refiero a gente que vive en paganerías, en religiones. Muchas veces nosotros, estando inmersos en medio de ellos, no hacemos la diferencia. No somos reconocidos como príncipes de Elohim, como jueces de Elohim, como hombres que viven conforme a la Torá. Y eso es lo que tenemos que hacer al final del día, porque cada fruto será reconocido conforme a sus obras, no conforme a lo que dice. Tan solo recordemos la higuera. Yeshua, ¿qué es lo que vio en esa higuera? Habían hojas en esa higuera, pero no habían frutos. Entonces muchos nos vestimos así, como hojas. Tenemos hojas, somos hebreos. ¿Y los frutos dónde están? Simplemente somos
confundidos con otros árboles, nada más, amado. Entonces, nosotros tenemos que ser así, conocidos como príncipes de Elohim, como personas que andan conforme a sus mandamientos. Incluso a Abraham le dicen esto en el momento en el cual él estaba más frágil. Muchas veces nos aprovechamos de nuestros momentos de fragilidad, de nuestros momentos en que quizás estamos apenados, entristecidos, para poder pecar de alguna manera y tener justificación, de poder decir, ah, no, yo estaba mal en ese momento, ¿verdad? Pero Abraham, aún en el momento en el cual había perdido a su esposa, él se mantenía íntegro delante de los ojos de los gentiles. Y eso es lo que hace la diferencia entre alguien que tiene muná hebrea y alguien que tiene fe cristiana. El que tiene fe cristiana o una fe religiosa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a venir el momento de la prueba, el momento de la angustia, de la tribulación, y se va a caer porque no tiene firmeza, porque no tiene estabilidad, porque no tiene fidelidad, no tiene verdad, simplemente tiene una emoción, tiene una fe arraigada a que algo ocurra. De aquel que tiene una emuná hebrea, van a suceder muchas cosas, muchas tristezas, muchas cosas malas a veces. Y ahí es donde va a permanecer firme. Ahí es donde va a permanecer fiel. Ahí es donde va a permanecer aguardando en la esperanza en Adonai. Entonces, amados, tienes que ver cómo está tu vida. No sacas nada con cada Shabbat de estar escuchando y escuchando los estudios de la Parashá si tu vida sigue igual. Si lo que estás escuchando en este momento no lo pones por obra. ¿Cómo eres conocido ante los gentiles? ¿Como una persona de Torah o ni siquiera haces la diferencia entre ellos? Vamos a continuar porque esta Parashá tiene muchísimo que enseñarnos. Vamos a ver que más adelante eh, Abraham le dice a los hijos de Het, ¿verdad? Que él no quiere tomar parte de la tierra de ellos, sino que quiere que intercedan por él ante Efrón para poder comprar una de sus parcelas, un territorio que pertenecía a este hombre. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta historia, porque Abraham queriendo comprarle, Efrón se la está ofreciendo como un regalo. Dice, mira, entre tú y yo, ¿qué es el dinero? Toma la tierra y sepulta allí a tu esposa. Quizás cualquiera de nosotros en esa situación hubiéramos dicho, ah, ok, muchas gracias, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Efrón respondió a Abraham, diciéndole, Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Y atendió Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata corriente entre los mercaderes. Y se estableció el campo de Efrón, que está en Macpelá, delante de Manré. El campo y la cueva que estaba en él, y toda la arboleada que está alrededor del campo, en todo su límite, quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y todos los que estaban por la puerta de su ciudad, es decir, delante de todos los jueces. Recordemos que a la puerta juzgaban los jueces. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura procedente de los hijos de Het. Vamos a ver, amados, que si Efrón estaba realmente regalando la tierra, no había ninguna necesidad de poder decir cuánto valía la tierra. Allí podíamos ver una doble intención, pero Abraham, actuando como un príncipe de Elohim, ni siquiera ostentó de regatear, o ya, te tomo la palabra, regálamela mejor, o déjamela más barata, no, sino que ahí está el dinero que tú has pedido. Abraham podía haber aceptado la tierra como un regalo. Sin embargo, pagar esta tierra sería una demostración de honra para su muerte. Es decir, yo me estoy desligando de un dinero que era alto, que era mucho, ¿verdad? Pero para darle honor a mi difunta, a mi esposa. Entonces, esto es muy importante porque ya Sara no estaba. Ya Sara no tenía cómo saber si Abraham realmente le compró tremenda sepultura o si cavó un hoyo y listo, ya la enterró. No, Sara no tenía cómo saberla. Pero eso es lo que hace la distinción
entre esposos y esposas. Cuando los esposos honran a sus esposas y las esposas honran a sus esposos. Cuando ellos no están presentes, ¿de qué manera se comportan? Todo esposo honre a su esposa aun cuando ésta no está presente. Delante de ella podemos decir muchas cosas, pero cuando ella no está, debemos seguirnos comportando como si ella estuviera presente y de esa manera darle honra. Esta cueva de Macpela, donde fueron enterrados Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, sería la primera propiedad de Canaán en mano de la descendencia de Abraham, un apunte profético al porvenir. Recordemos de que la promesa es que toda la tierra de Canaán sería a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, y justamente los patriarcas están todos sepultados aquí. Entonces, eso es de gran importancia, de gran revelación, amados, para que entendamos todos estos apuntes proféticos. Vamos ahora a dejar la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Y cómo fue sepultada. Hemos entendido gran sabiduría a partir de allí para poder ver ahora cómo es que se le empieza a buscar esposa a Isaac, al hijo de Abraham. Dice así, y así comienza el capítulo 24. Era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, aquí se trata de su siervo Eliezer, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Adonai, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en medio de las cuales yo habito. Entonces, Abraham ya era avanzado en días. Él no podía aventurarse a poder eh, hacer un viaje para buscarle esposa a Isaac, ¿verdad? Además de que ya Adonai le había dicho: tú sal de tu tierra, sal de tu parentela. En ningún momento le dijo: vuelve allá. Entonces, al que enviaría sería a Eliezer. A Eliezer también lo enviaría sería. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Dice así, lo que Adonai ya le había dicho anteriormente a Abraham cuando estudiamos la parashá Lej Lejá. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham ya estaba viendo que esta promesa, todo este panorama se estaba cumpliendo delante de él. Vemos que ya tenía un renombre, ya tenía posesiones, tenía riquezas, era de bendición, ¿verdad? Contaba con la protección de Adonai, pero había algo que faltaba, que era que él se hiciera nación. Tenía un solo hijo, que era Isaac, y a partir de ese hijo de la promesa tenía que hacerse una nación. Entonces, ese hijo de la promesa, el heredero de todas las cosas de Abraham, no podía estar con cualquier mujer. Vemos lo que dice Bereshit capítulo 15, versículo 15. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham estaba viendo que esto estaba delante de sus ojos. Era entrado en días, como dice la Torá, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya veía cerca la muerte, pero tenía que asegurarse de que su hijo tomara correctas decisiones. Abraham tomó acción ante la promesa de Adonai y vio que todo estaba cumplido. Sin embargo, la gran nación continuaría a través de Isaac. Es por esto que no podía tomar una mujer de un pueblo condenado a muerte. Es decir, ya Adonai le había dicho: mira, estas son las 7 naciones que habitan en tierra de Canaán, tu descendencia le hará juicio, yo los borraré, ellos tienen que ser echados de la tierra, ¿verdad? Abraham sabía cuáles eran los planes de Adonai para con ellos. Entonces, es por eso que se asegura de que Isaac no tomara una mujer de un pueblo que estaba condenado a muerte. Eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque muchas veces nos allegamos a yugos desiguales que finalmente traerán perdición para nuestra vida. Entonces, es así como vamos a sintetizar un poco la petición de Abraham a su siervo Eliezer. Vamos a ver un checklist. Dice: no tomar mujer cananea para Isaac, es decir, de las naciones de Canaán no podía ser.
tomar una mujer de la tierra de Abraham de entre sus parientes, no llevar a Isaac hasta allá por ningún motivo, dado que la promesa de Elohim fue: yo daré esta tierra a tu descendencia. ¿Cuál es su descendencia? Isaac. Por lo tanto, Isaac tenía que permanecer en esa tierra, no podía devolverse a la tierra de Canaán. Si la mujer no quiere venir, el siervo quedará libre del juramento, pero Isaac no iría hasta allí. Es decir, Abraham le dice a Eliezer: mira, si ya la mujer no quiere venir hacia acá, tú quedas libre del juramento que me has hecho, pero por ningún motivo Isaac va a ir hacia allá. Entonces Abraham lo vuelve a ratificar a su siervo. Entonces, ¿cómo Abraham entonces estaba tan seguro de que a Eliezer le iría bien, que Eliezer traería consigo una mujer que sería esposa de Isaac? Veamos lo que dice Bereshit 24:7. Adonai, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Entonces, esa es la seguridad de Abraham, y esa es la seguridad la cual todos nosotros debemos tener, de que si Yeshua va con nosotros, entonces las cosas se irán para bien. Que si Yeshua va con nosotros, el camino será prosperado y todo será conforme a la voluntad del Padre. Si nosotros andamos en su senda, entonces tenemos esa garantía, amados hermanos. Ahora tenemos que entender lo siguiente: ¿por qué Abraham no quería que Isaac fuera allí? Ya dijimos, ¿verdad?, que Isaac era el hijo de la promesa, y la promesa sería de que la tierra de Canaán sería de él. Entonces tenía que permanecer en ese lugar. Pero démonos cuenta, Abraham estaba viendo que la matriarca del pueblo de Israel, que sería ahora Rebeca, ¿verdad?, tendría que dar los mismos pasos de fe que tuvo que dar Abraham: salir de su tierra, salir de la casa de su padre, salir de entre sus parientes para ser de bendición. Entonces, incluso cuando Rebeca, más adelante lo vamos a ver, sale de la casa, le dicen: tú serás madre de miles de miles. O sea, le están profetizando de esa manera, conforme a lo que Adonai también le había dicho a Abraham, de que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra, amados. Entonces, son los mismos pasos de Emuná, y son los mismos pasos de Emuná que todos nosotros también tenemos que dar: salir de nuestra zona de confort para hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver a continuación entonces cuál sería la señal que Eliezer pidió. Recordemos de que Eliezer va camino hacia allá y pide a Adonai que tenga misericordia de Abraham y que cumpla la señal que él estaba pidiendo para saber cuál sería la mujer correcta. Y dijo: Adonai, Elohim de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia de mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a una fuente de agua. Recordemos de que esas fuentes de agua siempre representan a la Torá. Sea pues que la joven a quien yo diga: inclina tu cántaro, te ruego, y beberé de ella, y responda: bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor, es decir, con Abraham. Y aconteció que antes de que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, la cual había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido, y la descendencia a la fuente llenó su cántaro y subió. Y descendió a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces, ¿por qué Eliezer pide esta señal? ¿Por qué Eliezer escoge un momento tan estratégico del día en el cual las doncellas salen a buscar, ¿verdad?, agua en un momento servicial para con su familia, para poder pedir esa señal? Vamos a leer lo siguiente. Entonces el siervo corrió a su encuentro, Eliezer, ¿verdad?, corrió a su encuentro y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella dijo: bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber.
Cuando acabó de darle de beber, dijo: entonces también sacaré para tus camellos hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba, para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes de oro que pesaban 10. Entonces, esto es muy significativo, amados, porque Eliezer pidió una señal, la cual Adonai le estaba cumpliendo, pero veamos lo que hizo Eliezer. Eliezer guardó silencio. Dice: fijando la vista en ella, callaba. Eliezer estaba esperando para saber si Adonai había prosperado o no su camino. Es decir, ¿qué es lo que faltaba? Ya se cumplió la señal, pero faltaba ver si era de la familia de Abraham, si era de los parientes de Abraham. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos contemplar, amados. Vamos a ver entonces que también sacó dos objetos muy importantes. Dice: un arete de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes de oro que pesaban 10. Entonces, recordemos que la función de Rebeca, ¿verdad? En este momento iba a ser una matriarca del pueblo de Israel. Entonces, este primer objeto, que es el arete, que pesaba medio ciclo, tiene una relación directa con el empadronamiento de los hijos de Israel. El libro de Éxodo, capítulo 38, versículo 26, dice: medio ciclo según el ciclo del santuario por cada uno incluido entre los empadronados, es decir, entre los que se inscribían dentro del pueblo de Israel. La ofrenda que tenían que dar era de medio ciclo. Entonces, así vemos ese apunte profético, porque ella sería la matriarca del pueblo de Israel, y al igual que los brazaletes, dice: y dos brazaletes de oro que pesaban 10, ¿verdad? Que pesaban 10. De esa manera podemos ver una alusión a las tablas de la alianza, del pacto de Adonai con el pueblo de Israel. Entonces está todo lleno de estas simbologías que se entrecruzan para poder mostrarnos esa bendición que recibiría Rivka, ser la matriarca del pueblo de Israel, y a través de ella darle continuación a la promesa hecha a Abraham. Vamos a continuar y ver la señal más importante, que recordamos que Eliezer guardó silencio para ver si Adonai le había bendecido en su camino. Dice así: y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo: yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y también mucho forraje. Forraje era como este alimento que comían los camellos. Y también lugar para pasar la noche. Entonces el hombre hizo reverencia y se postró ante Adonai y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino, me condujo Adonai a la casa de los hermanos de mi señor. Entonces, esa sería la señal más importante que estaba esperando Eliezer, ¿verdad? Que se pudiera cumplir. Eliezer fue sabio, pues esperó una hora determinada, cuando las doncellas salen por agua. Allí vería el verdadero carácter de cada una fuera de su casa. ¿Cómo se muestra la mujer fuera de su casa? Eso dice mucho. Dentro de su casa las jóvenes generalmente son de una manera, ¿verdad? Y fuera de ella muchas veces cambia este comportamiento. Entonces, eso es lo que se debe observar también. Vamos a ver lo siguiente. Vio la atención hacia un forastero como él para saber si sería igual de dadivosa como Abraham y Sará. ¿Qué pasó en la parashá Vayera, verdad? Abraham vio tres hombres, ni siquiera estaba seguro si aún entre ellos venía Elohim, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo? Preparó de todo, fue servicial, estuvo atento al servicio. Entonces era algo muy importante que él tenía que hallar dentro de Rebeca. Ahora confirmaría que es de la familia de Abraham, y con eso ya sabría que era la escogida. La misericordia y fidelidad, o benevolencia y verdad, deben ir siempre de la mano. ¿Qué dice acá? Y el Elohim de Abraham, ¿verdad? Que no apartó su misericordia y fidelidad.
La benevolencia y la verdad deben ir siempre de la mano, dado que solo la benevolencia te puede guiar a descarriarte. Una de las cosas que nosotros siempre debiéramos representar, como ya lo vimos anteriormente, que Abraham fue reconocido como un príncipe de Elohim, también tenemos que representar que somos benditos de Elohim. Es decir, que el resto nos pueda ver a través de nuestras acciones que pertenecemos al Eterno. Recordemos de que Eliezer fue también reconocido de esta manera. Dice Bereshit 24 del 30 al 32 lo siguiente. Y cuando Labán vio el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, así me habló este hombre, corrió a este, quien por ciento permanecía con los camellos, junto a la fuente, ahí vemos que Eliezer siempre junto a la fuente, junto a la Torá, y le dijo, entra bendito a Adonai. Entonces, ¿por qué Labán le habla así a Eliezer? Porque dice, entra bendito de Adonai. No le dice, entra varón o entra hombre, ¿verdad? No, entra bendito de Adonai. ¿Por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y él le desató los camellos y les dio paja y forraje a los camellos. También le dio agua para lavar sus pies y los pies de los hombres que estaban con él. Entonces, esto es muy importante, amados, que nosotros lo podamos analizar. Vamos a ver lo siguiente. Tal cual como Abraham era reconocido entre los gentiles como un Nazí, como un príncipe de Adonai entre ellos, Eliezer su siervo fue visto a los ojos de Labán como un bendito de Adonai. Entonces, es aquí donde nos debemos preguntar cuál es la razón de esto. ¿Por qué estos hombres eran vistos como príncipes de Adonai, como benditos de Adonai? La razón la encontramos en Devarim capítulo 4 del 5 al 8. Dice así, mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Adonai mi Elohim, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla, observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, de los gentiles. Es por eso que a través de nuestras obras debemos ser realmente conocidos como israelitas. No basta decir yo soy hebreo, a mí se me cayeron los velos, yo sí puedo ver, tú no ves nada. No, basta con que nosotros prediquemos la Torah a través de nuestras acciones, si no simplemente son palabrerías. Si no vives la Torah que se te ha predicado, entonces simplemente estás perdiendo tu tiempo, las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, pues ¿qué nación hay tan grande que tenga a dioses tan cercanos así, como lo está Adonai nuestro Elohim? Siempre que nosotros lo invoquemos, ¿y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? ¿Cuál es la única manera de que seamos reconocidos como siervos del Eterno? Que hagamos su voluntad, que hagamos sus mandamientos. Si tú no estás haciendo la diferencia, entonces eres parte del montón. Vamos a ir concluyendo ya la parashá del día de hoy, amados, y vamos a ver el sello de la señal. ¿Cuál sería este sello final para la señal que había pedido Eliezer? Ahora pues, si está en vosotros, que hagáis misericordia y verdad con mi Señor, con Abraham, ¿verdad? Ahí le está hablando a Labán, ¿verdad? Y al padre de Rebeca, Eliezer, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me encaminaré a derecha o a izquierda. Respondiendo Labán y Betuel dijeron de parte de Adonai, ha salido el asunto. No podemos decirte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete. Sea la mujer del hijo de tu señor como lo tiene ordenado Adonai. Entonces vemos de que ellos realmente aceptaron la voluntad de Adonai sin ninguna objeción. Este es un detalle a considerar a la hora de elegir una mujer, pues los valores de la familia son en gran parte los que acompañarán a esta persona. Por eso, jóvenes, tienen que saber a quién elegir, tienen que ver cuáles son los valores de la familia de esa mujer. ¿Aceptan la voluntad de Adonai o no? ¿Y cómo se comporta esta mujer también? ¿Se comporta como una sierva del Altísimo o simplemente, verdad, es como las cananeas? Vamos a seguir
escudriñando. Dice así el versículo 56 y 58, unos versículos más adelante. Porque recordemos de que para este momento decían que no, que esperaran un par de días, un par de semanas y que ya luego se fuera Rebeca, ¿verdad? Pero Eliezer dice, no me retengan más. Y es aquí donde Rebeca es la que tiene la última palabra y ese es el sello de la señal. Pero él les dijo, no me retraséis, pues Adonai ha hecho prosperar mi camino. Enviadme y podré ir a mi señor. Y dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosle de su propia boca. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Ella respondió, iré. Ella respondió, heme aquí, yo iré. Entonces, esos son los factores a considerar. Que Rebeca, ¿verdad?, se portó servicialmente con el extranjero. También vemos de que su familia acató la voluntad de Adonai y también dijo, aquí estoy dispuesta, yo iré. Y esos son factores muy importantes que todo siervo debe tener. Nosotros también, amados, vamos a ver lo siguiente, cómo debemos responder al llamado de Yeshua. Mira lo que dice Bereshit 22:11. Pero el ángel de Adonai lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí. Bereshit 46:2. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob, y él le dijo, heme aquí. Shemot 3:4. Y vio Adonai que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Primera de Samuel 3:4 dice, y Adonai llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Isaías 6:8, entonces oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Hechos 9:10, había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. Adonai le dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Adón. Entonces, amados, esta es la forma en la cual nosotros tenemos que representarnos delante de Adonai. Heme aquí, aquí estoy, dispuesto para tu misión, dispuesto para lo que tú me pidas, dispuesto para hacer tu voluntad. Ese es el sello de la señal. Decir, aquí estoy y tal cual como Rebeca, yo iré. Saldré de la casa de mis padres, saldré de mi parentela, saldré de mi lugar de origen, saldré de Babilonia para decir, aquí yo hago tu voluntad. Vamos a ver entonces, ¿qué sucede con Rivka, con Rebeca? Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles, de millares, y que tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Vemos acá, amados, que se está contrastando la promesa de Abraham, ¿verdad? Ellos, que eran parientes de Abraham, sabían la promesa que el Eterno le había dado, sabían de que por qué Abraham se fue de ese lugar y la promesa que el Eterno le había dado a él. Y ahora que vieron de que realmente Adonai le había prosperado, hizo un renombre de él, ¿qué sucede? De que le reafirman esta promesa a Rivka, sé madre de miles de millares, de los Melohaoyim, ¿verdad? Tal cual como lo vemos más adelante en la historia de Joseph, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Yeshua dice algo muy similar a esto. A Rivka le dijeron, sé madre de miles de millares, es decir, de la congregación de la iglesia, la congregación del pueblo de Israel, y que tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Dice así Matillá, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca reedificaré mi congregación, mi Keilah, mi Cajal, mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿verdad?, del sepulcro, del Sheol, no prevalecerán contra ellas. ¿Por qué? Porque en la resurrección todos seremos levantados en Mashiach. Entonces, Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, dijo al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo dijo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió, y el siervo le contó a Isaac todas las cosas que había hecho. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre. Es decir,
por qué Isaac introdujo a Rebeca a la carpa de su madre, ¿verdad? De su madre Sara, que había fallecido. Y bueno, los sabios apuntan a que Rebeca ahora poseería todas esas virtudes que también tenía Sara. Así como lo vimos a través del relato de cómo Eliezer va en busca de ella, de esa manera también lo podemos ir entendiendo, amados. Entonces, vamos a ver que en el capítulo 25 se nos empieza a contar finalmente de cómo sucedió con Abraham, que más adelante tomó otra esposa que es Sétura. La tradición señala de que Sétura no sería otra más que Agar, sería Agar misma, pero con otro nombre, ¿verdad? Y con ella tendría a Simram, tendría a Joxán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Suba. Es decir, tendría otros hijos más, pero Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Isaac era poseedor de toda la herencia de Abraham, de la promesa, de todo. Y a los otros hijos, ¿verdad?, de sus concubinas, las envió lejos. Es decir, las envió lejos de Isaac, solamente les dio regalos. ¿En qué constarían esos regalos? Solamente serían dones, talentos que Abraham podría darle, porque todo lo material correspondería a Isaac. Entonces, sus hijos, ¿verdad? Isaac e Ismael, ¿verdad? El que había tenido primeramente con Agar y luego Isaac que tuvo con Sara, fueron los que sepultaron en aquella cueva de Macpela, con la cual comienza esta parashá. Sepultaron allí a Abraham luego de haber expirado en buena vejez, una vez que Adonai había cumplido sus promesas y había asegurado de que la promesa de la descendencia continuaría a través de Isaac en buenas manos. Entonces, vamos a ver el heredero. Yeshua es el heredero de todas las cosas. Y tal cual como lo es Isaac, este es un apunte profético. Bereshit 24:10. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con todo lo bueno de su señor en su mano. ¿Cómo Eliezer se iba a llevar todo lo de Abraham en su mano? Bueno, nosotros vamos a entender de que ese fue un documento que certificaba, ¿verdad?, que ahora Isaac era poseedor de todos los bienes de Abraham. Vamos a leer lo que dice acá a continuación. Esto era un documento que expresaba que Isaac era heredero de todo cuanto tuviera Abraham. De hecho, Eliezer así también lo ratifica en medio de la historia. Dijo pues: yo soy siervo de Abraham, y Adonai le ha bendecido mucho a mi señor, y se ha engrandecido, pues le ha dado ovejas y vacadas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos, y Sara, mujer de mi señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que posee. Entonces ahí se ratifica, ¿verdad?, de que Isaac era heredero de todo cuanto Abraham tenía. Entonces fue con ese documento a buscar a la esposa para mostrar de que esa esposa estaría en un buen lugar, es decir, que Rebeca sería partícipe de toda esa herencia que Abraham había dejado a Isaac. Vamos a ver qué sucede con Yeshua. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice: en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, por medio de Yeshua, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Esto es maravilloso, amados, encontrar ese apunte profético de Yeshua por medio de Isaac. Recordemos que ambos cargaron el madero para poder ir a su sacrificio. Finalmente fue consumado solamente en Yeshua. Entonces, amados, de esta manera nosotros tenemos que comprender que así tal cual, ¿verdad?, como Rebeca tenía que cumplir ciertos requisitos para ser una esposa legible para Isaac, nosotros debemos cumplirlos para ser esa esposa legible para Yeshua. Así como Isaac es una figura profética de Yeshua, nosotros para ser su novia debemos reflejar las cualidades de Rebeca, ser serviciales con el extranjero, salir de nuestra tierra, salir de nuestra zona de confort, abandonar las religiones para decir: heme aquí, yo haré tu voluntad. Esta ha sido la parashá la parashá Hayei Sará, amados, y espero que haya sido de gran bendición para todos y todas. Shalom, shalom, que Abba les bendiga y les guarde.